Mi ex prometida se burló diciendo con sinceridad que quizás era mejor que mi madre estuviera muerta, que probablemente habría aparecido luciendo ridícula. Así que la puse en su lugar, cancelé la boda y expuse su plan, pero lo que descubrí dejó a todos impactados. Reddit pensó que finalmente debía compartir esta historia porque es demasiado salvaje para no hacerlo. Pensé que me estaba asentando con la chica con la que había estado desde mis primeros 20 años, pero digamos que cuanto más nos acercábamos a la boda, más empezaba a resbalarse la máscara. Las cosas pasaron de raras a completamente desquiciadas y tuve que decidir si iba a rendirme o mantenerme firme. Te dejaré decidir si manejé la situación de la manera correcta. Así que un poco de contexto rápido antes de que me critiquen por ser tonto. Yo, hombre de 26 años, estaba comprometido con esta chica con la que salí durante bastante tiempo. Al principio vamos a llamarla Susan. Ella cumplía con todos los requisitos, era solidaria, divertida, buena con la gente y, honestamente, me hacía sentir que tenía a alguien sólido de mi lado. Cuando mi madre estaba luchando contra el cáncer, Susan ya estaba conmigo. Tenía 21 años cuando mi madre falleció y Susan se quedó conmigo en muchos de esos momentos. Vino al funeral, me abrazó cuando lo necesité, me dijo que mi madre estaría orgullosa. En ese entonces pensé, maldita sea, realmente tuve suerte. Mirando ahora hacia atrás, ese apoyo era superficial, interpretaba el papel muy bien, como si supiera lo que la gente esperaba que hiciera una novia en esos momentos, y lo cumplía. Me engañó de todos modos. Avanzando unos años después, le propuse matrimonio, ella lloró, publicó el anillo de compromiso en Instagram antes incluso de que yo terminara de ponérselo en el dedo. El pie de foto fue algo así como finalmente con 20 emojis. Eso debería haber sido una pista de que todo esto iba a ser sobre apariencias, pero en ese momento lo pasé por alto pensando que simplemente estaba emocionada. Empezamos a planear la boda y ella se hizo cargo. No me opuse, pensé que si quería encargarse de las flores y los colores, bien. Al principio parecía que simplemente era organizada, de tipo perfeccionista, lo que sea, pero después de un tiempo me di cuenta de que no solo estaba planificando, estaba curando la lista de invitados, la ropa, todo tenía que encajar en su idea perfecta. Si algo no encajaba con la vibra, se volvía un problema. Para ser justos, no era terrible todo el tiempo, podía ser dulce y tenía momentos en los que era divertida, teníamos buenos tiempos, viajes, fines de semana perezosos, chistes internos, cosas que lo hacían parecer valioso, por eso me quedé. Pero de vez en cuando dejaba escapar algo que me hacía dudar, como cuando estábamos en un restaurante y si el camarero tardaba, se ponía cortante, no con un berrinche completo, pero sí con ese tono pasivo-agresivo que la gente usa cuando cree que es más importante de lo que realmente es. O cuando mirábamos fotos antiguas de mi familia y si mi madre aparecía en alguna con ropa pasada de moda, decía que probablemente habría usado algo así en nuestra boda y se reía como si fuera una broma, pero nunca me cayó bien. En ese momento no lo pensé demasiado, todos hacen comentarios tontos, ¿verdad? Pero lo guardé en mi memoria. No soy del tipo que ignora las señales de alerta, no estaba ciego, solo no estaba convencido de que fuera suficiente para arruinar todo. Mis amigos también notaban cosas. Uno de mis amigos me dijo, hombre, ella siempre está actuando como si estuviera en un escenario. Yo la defendía porque eso es lo que haces cuando estás comprometido y tratando de ver lo mejor en alguien. Sí, estúpido, lo sé, no hace falta que me lo digas. Para cuando estábamos en pleno proceso de preparación de la boda, ya estaba viendo un lado de ella que me incomodaba. Estaba obsesionada con las apariencias, como si las fotos importaran más que las personas que aparecían en ellas. Peleó conmigo por invitar a uno de mis amigos de la universidad porque pensaba que arruinaría el ambiente. Mientras tanto, tenía en la lista a compañeros de trabajo que apenas soportaba, pero aparentemente ellos tenían que estar allí. Y cuando se trataba de mi madre, podía notar que no lo entendía. Le dije desde el primer día que iba a mencionar a mi madre en el brindis de la cena de ensayo, eso no era negociable. Mi madre nunca llegó a verme como adulto, nunca me vio a punto de comenzar esta nueva etapa de mi vida, para mí dejarla fuera habría sido una falta de respeto. Susan dijo está bien cuando se lo mencioné, pero la expresión en su rostro decía otra cosa. La semana de la boda no estaba en pánico, pero me sentía raro, no eran nervios en el sentido tradicional, era más bien realmente quiero lidiar con esta versión de ella para siempre. Cada hombre con el que hablé me decía lo mismo, hermano, las novias se estresan, no le des tantas vueltas. Así que seguí adelante, pero en el fondo de mi cabeza estaba tomando nota de cada comentario sarcástico, cada sonrisa falsa, cada desdén sutil. No lo estaba ignorando, estaba esperando claridad. Esa claridad llegó en la cena previa a la boda,
pero lo que no sabía era que esa noche iba a terminar con todo el compromiso. Estábamos en esa cena previa a la boda, unas 50 personas entre familia, amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo, todos reunidos en un comedor privado del club campestre que Susan eligió. Me levanté para dar un brindis, nada largo, solo un par de minutos. Agradecí a todos por venir, hablé de lo mucho que significaba tener a la familia y amigos apoyándonos, luego mencioné a mi madre. Dije que deseaba que pudiera estar allí, como me había enseñado sobre la bondad y el respeto y cómo esperaba llevar eso al matrimonio. La sala quedó en silencio de esa manera respetuosa, mi padre asintió, mi tío parecía orgulloso y entonces Susan se levantó con la copa en la mano y una sonrisa pegada en el rostro como si fuera la estrella principal. Pensé que iba a decir algo lindo, en cambio dijo honestamente, quizás es mejor que tu madre esté muerta, probablemente habría aparecido luciendo ridícula con algo barato y pasado de moda de todos modos. El aire se esfumó de la sala. Ella siguió, seamos realistas, habría pasado la noche llorando y robando la atención, parece que vivía para armar escenas. En ese momento sentí el pecho helado, miré alrededor, la cara de mi padre estaba desencajada, mi tío se levantó tan rápido que su silla golpeó el suelo. Y se escucharon los jadeos de la gente y aún así ella no se detuvo. Añadió con sinceridad que se alegraba de que mi madre no estuviera, que no necesitábamos sus opiniones sobre cómo vivir nuestra vida. Coloqué mi copa con cuidado, mi mano estaba firme ahora porque no iba a dejar que ella me viera temblar. La miré y le dije con voz calmada pero afilada, acabas de insultar a la única persona que no puede defenderse, la mujer que me crió. ¿Crees que eso te hace inteligente? Eso te hace repugnante. Ella se congeló, su sonrisa vaciló y toda la sala quedó en silencio. Su madre le agarró el brazo susurrando frenéticamente, pero yo no había terminado. Fingiste ser solidaria cuando mi madre se estaba muriendo, te sentaste a mi lado en el funeral y ahora usas su recuerdo como un chiste delante de mi familia. Esa eres tú de verdad, no estresada, no cansada, solo cruel. Susan abrió la boca como si fuera a discutir, pero no salió nada. Me incliné hacia adelante solo lo suficiente para que supiera que no estaba bromeando. Yo no me caso con personas que escupen sobre mi familia, así que felicidades Susan, acabas de ahorrarme un abogado de divorcio más adelante. El jadeo que recorrió la sala no tuvo precio, algunos familiares empezaron a murmurar sobre perdón y que no arruináramos la noche. No levanté la voz, no lo necesité, simplemente empujé mi silla hacia atrás, me levanté y dije que la noche ya estaba arruinada por ella. Luego salí caminando. Para cuando llegué a casa no estaba paseando nervioso ni en pánico, abrí mi portátil y comencé a cancelar lo que pude, el lugar, el florista, el DJ. Me tomó unas 4 horas recorrer la lista y perder los depósitos. La boda aún no estaba completamente borrada, pero al final de esa noche ya se estaba desmoronando. Valió cada centavo y así, años se hicieron cenizas en menos de 24 horas. Pero aquí está la cosa, no me sentí destrozado, me sentí con el control por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente mi teléfono parecía haber sido hackeado, zumbidos sin parar, llamadas perdidas, mensajes apilados llegando como si acabara de ganar la lotería, excepto que en lugar de dinero en efectivo recibía su familia intentando manipularme. Su madre dejó 6 mensajes de voz durante la noche hablando de estrés y perdón, que había estado bajo presión durante meses, que no podía tirar años a la basura por un desliz. Su padre fue menos delicado, me dijo que la avergoncé delante de todos, que sabía lo duro que había trabajado para esta boda, que yo estaba siendo cruel. Sí, yo soy el cruel porque no me reí cuando su hija insultó a mi madre muerta delante de 50 personas. La propia Susan me envió 17 mensajes antes de que contestara. Cuando finalmente lo hice, ni siquiera se disculpó, pasó directamente a un tono medio lloroso y medio exigente, ¿en serio vas a cancelar todo por esto? Fue un comentario, la gente dice cosas peores cada día, estás siendo dramático. Me mantuve calmado, Susan, no acabas de decir algo estúpido, me mostraste quién eres. El estrés no hace que inventes insultos sobre alguien que está muerto, esa fue tu verdadera opinión. Ella bufó, por favor, actúas como si hubiera cometido un crimen, estaba abrumada y tal vez lo dije de la forma equivocada, pero sabes que no lo quise así. No puedes estar tirando una boda por algo que todos olvidarán en una semana. Ese era su ángulo, yo era el problema, no ella. No se detuvo allí, amigos en común empezaron a escribirme, que estaba devastada, que lo lamentaba, uno incluso dijo que ya había reservado una terapeuta, que eso probaba que hablaba en serio sobre arreglar las cosas. Le respondí que la terapia era genial, pero que yo no me iba a inscribir para hacer su programa de rehabilitación. Luego vino su truco dramático.
Llegué una noche a casa y allí estaba, sentada en la acera frente a mi edificio con 2 maletas como en una mala película. En cuanto salí de mi coche terminé mi contrato de alquiler, pedí una licencia en mi trabajo, no me voy a ir hasta que hablemos, no puedes simplemente alejarte de mí así. Nota como no fue un te amo, lo siento ni nada que se pareciera a humildad, fue un no puedes como si me poseyera. No me inmuté, guarda ese acto de nuevo en tu maleta Susan, no puedes insultar a mi familia y luego hacértela sin hogar en mi puerta. Susan gritaba que el amor verdadero no muere por un error como si fuera la heroína de esta historia. Yo solo le hice un gesto con la mano, pero no había terminado. Después vino la supuesta intervención. Una noche llamaron a mi puerta, la abrí y allí estaban ella, su madre y su hermana, alineadas como si vinieran a entregarme papeles. Su madre habló primero, balbuceando sobre estrés y presión y cómo perdonar era lo maduro. Su hermana intervino con lo de siempre, que todos dicen cosas horribles bajo presión, que guardárselo para siempre no era justo. Susan ni siquiera se molestó en fingir humildad, estaba sentada con los brazos cruzados, la barbilla en alto como si estuviera en una junta directiva. Cuando finalmente abrió la boca no fue para disculparse, mira, sé que sonó mal, pero necesitas dejar de actuar como si yo fuera un monstruo, sabes cuánto he hecho por ti, te apoyé cuando tu madre murió. ¿Construí esta relación contigo y vas a tirarlo todo porque dije algo que no sonó bonito? Me reí, ¿no sonó bonito, Susan? Te burlaste de mi madre muerta delante de 50 personas, eso no es una mala elección de palabras, eso es crueldad. Ella puso los ojos en blanco, lo estás retorciendo, estaba bromeando, todos bromean, no puedes mantenerme prisionera por un comentario para siempre. Fue entonces cuando me incliné hacia adelante, así que déjame aclararlo, la verdadera tú cree que mi madre era una carga, pero la falsa tú fingió preocuparse durante 3 años. ¿Con cuál versión se supone que debo casarme? Su rostro se puso rojo, su madre empezó a soltar excusas, pero la interrumpí, no más discursos, no más campañas, ella dijo lo que dijo, esa es quien es y yo no me caso con alguien así. Luego señalé la puerta, fuera. Se marcharon, su madre furiosa, su hermana avergonzada. Y Susan se veía atónita, no culpable, no con el corazón roto, solo sorprendida de que alguien realmente le hubiera dicho que no y fue en ese momento cuando lo entendí, ella no estaba tratando de recuperarme, estaba tratando de ganar para demostrar que aún tenía el control. Esto no era amor, era derecho disfrazado de perdón y supe en ese instante que este circo no había terminado. Después de esa pequeña función de intervención pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente lo entendería. Dejé claro que habíamos terminado, le devolví sus palabras, la eché a ella y a su familia de mi apartamento. Eso debería haber sido el final, ¿verdad? Error. Unos días después salí de mi edificio por la mañana y me quedé paralizado. Justo allí, en el trozo de tierra junto a la acera donde nunca crecía nada, alguien había plantado flores en círculos ordenados y en el centro había una de esas piedras grabadas estilo Etsy, con el nombre de mi madre, las fechas y las palabras recordada para siempre, amada para siempre. Incluso la vecina me dijo que vio a Susan allí al amanecer, plantando todo como si fuera un escenario. No necesitaba a Sherlock Holmes para descubrir quién lo había hecho, sí, Susan. Me quedé allí mirando ese falso memorial sin poder decidir si me perturbaba más o me impresionaba el nivel de manipulación. Eso no era honrar a mi madre, era un accesorio de escenario, un enorme cartel de mira cuánto me importa diseñado para atraerme de nuevo. Y lo peor, esta era la misma mujer que menos de 2 semanas antes se había reído diciendo que se alegraba de que mi madre no estuviera viva para arruinar la boda. Saqué mi teléfono, tomé unas 20 fotos desde todos los ángulos y se las envié a su familia en un mensaje grupal, díganle que si vuelve a hacer esta payasada voy a presentar una denuncia por acoso. Esto no es amor, esto es enfermizo. Luego desenterré todo, flores, piedra, todo, y lo arrojé directo al contenedor detrás porque no iba a dejar que usara a mi madre como ficha en su campaña de lástima. Más tarde esa noche recibí una llamada de un número bloqueado, contesté y por supuesto era ella. ¿Lo viste?, preguntó con voz temblorosa pero esperanzada. Sí, vi tu pequeño truco de relaciones públicas, dije secamente, y luego lo tiré a la basura donde pertenecía. Silencio de su parte y después dijo, pasé días planeando eso, investigando las flores favoritas de tu madre, mandando hacer esa piedra, quería darte algo hermoso para reemplazar lo que dije. Ni siquiera levanté la voz, Susan, usar a mi madre muerta como accesorio en tu gira de disculpas es tan ofensivo como burlarte de ella. Deja de llamarme, deja de aparecerte, respeta mi decisión. Y colgué. Pensé que tal vez eso finalmente lo terminaría, spoiler, no fue así.
Una semana después estaba almorzando con uno de mis antiguos compañeros de la universidad en un restaurante popular en el centro. El lugar estaba lleno, estábamos poniéndonos al día, bromeando, y de repente la vi, Susan entrando con su madre. Se sentaron en una mesa justo frente a la mía. Al principio pensé que realmente podría ser coincidencia, pero luego empezó a hablar en voz alta. Le dijo a su madre con esa voz falsa de pobre de mí, he estado soñando con su madre, vino a mí viéndose tan triste, me dijo que el amor significa perdón, que aferrarse al enojo solo nos destruirá a ambos. Su madre asentía como si fueran actrices en una obra. Susan subió la voz para que la mitad del restaurante la oyera, dijo que estaba decepcionada de que yo estuviera tirando la felicidad por orgullo. Me quedé sentado con el tenedor en la mano mirando esta actuación. Mi compañero se inclinó y susurró, amigo, ¿esto realmente está pasando? Oh sí, murmuré, ahora está poniendo palabras en la boca de mi madre muerta. La gente en las mesas cercanas empezó a mirar, algunos le daban a Susan esas miradas de simpatía, una mujer incluso se acercó y le tocó el brazo diciendo, cariño, lo siento mucho, debe ser difícil. Susan sollozó en el momento exacto como si lo hubiera ensayado. Eso fue todo, no iba a dejar que reescribiera la historia delante de extraños. Me levanté, caminé hasta su mesa y me senté frente a ella sin invitación, cada ojo en el lugar estaba sobre nosotros. Vamos a aclarar esto, dije lo suficientemente alto para que lo oyeran las mesas curiosas. Hace unos años mi madre murió de cáncer antes de poder conocerte y en nuestra cena previa a la boda delante de 50 personas te burlaste de ella, la llamaste reina del drama, dijiste que te alegrabas de que no estuviera viva. Esa es la verdad. El rostro de Susan palideció, su madre empezó a balbucear palabras, pero levanté la mano para detenerla. Y ahora estás aquí inventando historias de fantasmas sobre mi madre para manipular a extraños y que te tengan lástima. No puedes usar más su recuerdo, no más. La mujer que le había ofrecido consuelo se veía horrorizada, los demás comensales la miraban abiertamente, las miradas de simpatía se convirtieron en gestos de asco dirigidos a Susan. Me levanté, dejé dinero en efectivo sobre mi mesa por mi comida y dije una última cosa, si vuelvo a ver a cualquiera de ustedes dos en cualquier lugar, contactaré a un abogado por acoso, manténganse fuera de mi vida. Luego salí caminando con calma y firmeza, mi compañero se apresuró a alcanzarme murmurando que nunca había visto algo así, que era una locura. Me encogí de hombros, eso no es locura, eso es ella. Durante un par de días las cosas realmente estuvieron tranquilas, sin llamadas ni apariciones aleatorias. Pensé que tal vez finalmente estaba lo suficientemente humillada como para arrastrarse de nuevo al mundo de fantasía en el que vive. Pero la paz no duró. Una mañana salí hacia mi coche y encontré una tarjeta de presentación metida debajo del limpiaparabrisas, fue entonces cuando me di cuenta de que no se estaba rindiendo, estaba escalando. La tarjeta no era manuscrita ni simpática, solo un diseño profesional que decía Marks Investigations, investigador privado con licencia, sin nota, sin llámame, solo metida como un recibo. Supe de inmediato que estaba relacionado con Susan, esto tenía las huellas de su familia por todas partes. Podría haberlo ignorado, tirarlo a la basura y seguir, pero no me gustan los misterios colgando sobre mi cabeza. Si su familia estaba arrastrando investigadores a esta ruptura, yo quería respuestas, así que llamé a Marks Investigations. El hombre contestó con voz cortante y firme, como si llevara haciéndolo más tiempo del que yo había estado vivo. Encontré su tarjeta en mi coche, supongo que esto está conectado con Susan Evans. Hubo una pausa y luego un suspiro, sí, eres su ex prometido, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces ¿por qué tengo su tarjeta en mi parabrisas? Dudó y luego soltó una risa corta, porque debería saber la verdad. Mira, no suelo cruzar líneas como esta, pero esta se sentía mal. Me recosté en mi asiento, continúa. Su familia me contrató, dijo, querían que encontrara algo sucio sobre ti, cualquier problema financiero, antecedentes criminales, esqueletos viejos, su plan era usarlo como palanca para convencerte de reconciliarte. Algunas familias quieren fotos de infidelidades, la tuya quería un asesinato de carácter. Me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo desesperado que era. ¿Y qué encontraste? Nada, respondió tajante, eres aburrido en el mejor sentido. Entonces, ¿por qué la tarjeta?, pregunté. Porque mientras investigaba sobre ti encontré algo sobre ella, y he estado en este trabajo lo suficiente como para saber cuando un patrón es peligroso. Me incliné hacia adelante, dime. Carraspeó, 2 años antes de ti Susan estaba comprometida con otro chico, misma historia, joven, atractivo, orientado a la familia. Terminó porque en una cena familiar hizo comentarios crueles sobre el hermano menor de él, el hermano tenía una discapacidad,
estaba en silla de ruedas y con habla limitada. Susan sugirió que estaría mejor en una institución porque su presencia hacía incómodos los eventos familiares, lo dijo como si estuviera hablando de papel tapiz. El silencio de mi parte duró lo suficiente para que él continuara. La familia estaba atónita, ella sonreía mientras lo decía, eso fue lo que me contaron varias personas. Su prometido intentó perdonarla, sus padres usaron el mismo guión que contigo, estrés, presión, palabras fuera de contexto, jugó la carta del remordimiento, pero finalmente el chico despertó y se fue. Ese compromiso terminó en silencio, sin drama, simplemente acabado, ahora él está casado con otra persona. Apreté más fuerte el volante, ¿y verificaste esto? Hablé con 3 parientes distintos que estuvieron presentes, también vi capturas de pantalla de un mensaje de texto que ella envió después de la cena, sus palabras fueron, no es mi culpa que la gente no pueda manejar la honestidad. ¿Suena familiar? Sonaba exactamente como ella. Y no fue solo ese incidente, agregó, hubo otros más pequeños, un compañero de trabajo al que se burló por usar una pulsera conmemorativa, un chat de damas de honor donde se quejó de que la abuela de la novia debía sentarse más atrás para que las fotos se vieran equilibradas, siempre el mismo tema, las personas son accesorios, si no encajan en su foto son desechables. Solté un silbido bajo, así que yo no era su primer objetivo, solo el siguiente. Exactamente. Mira, no doy consejos, yo reporto hechos. Pero he visto suficiente gente como ella para reconocer el patrón, esto no es estrés, no son nervios, es derecho sin apagador y en el momento en que la dejes volver, repetirá el ciclo. Terminamos la llamada, dijo que me enviaría una copia de lo que ya había entregado a su familia, redactado donde fuera necesario. Más tarde esa noche llegó a mi bandeja de entrada, limpio, profesional, sólido, sin chismes, sin sesgos, solo pruebas. Lo leí de principio a fin, allí estaba, la tía de su ex describiendo la cena, el primo confirmando cómo sonrió mientras lo decía, el hilo de mensajes donde se reafirmaba, todos están enojados porque dije lo que todos pensaban. Incluso el chat de las damas de honor donde redujo a una anciana a un obstáculo fotográfico, era su voz en cada página, la misma voz que escuché en mi propia cena cuando se burló de mi madre. Reenvié el informe a sus padres y a su hermana esa noche, asunto, querían la verdad. En el cuerpo lo mantuve corto, su hija tiene un patrón de crueldad que han estado encubriendo, esto no es estrés, no es un desliz, es quien es. Déjenme en paz, cualquier contacto adicional será tratado como acoso. Presioné enviar, cerré el portátil, me recosté y por primera vez desde que empezó este desastre sentí que el juego había terminado, no en el sentido de que mágicamente se detendría, sino en el sentido de que yo ya no estaba jugando a la defensiva. La mañana siguiente lo dijo todo, mi teléfono estaba en silencio, solo silencio. El único ruido llegó horas después, 2 mensajes de texto, su madre, esto está fuera de contexto, su padre, abogados en serio. No respondí, si querían contexto podían releer el archivo. Esa tarde mi padre llamó, no se entromete, no da sermones, solo preguntó, ¿estás bien? Mejor que bien, le dije. Le di la versión rápida, estuvo en silencio un segundo y luego dijo, a tu madre le habría gustado cómo lo manejaste. Eso fue todo, sin charla larga, solo una aprobación clara. Pasé el resto de la noche despejando mi mente en el gimnasio, levantando peso hasta que mis brazos temblaron, cada repetición se sentía como soltar un equipaje que nunca debía haber cargado. Cuando llegué a casa vi un último mensaje de un número desconocido, estás cometiendo un error, ella lo está intentando. Sin nombre, sin explicación. Lo bloqueé sin dudar porque aquí está la verdad, ella no estaba intentando, estaba haciendo campaña, había estado haciendo campaña desde el momento en que se levantó en esa cena, cada mensaje de voz, cada intervención falsa, cada acto montado en público, todo era estrategia para controlar la narrativa. Ahora la máscara había caído, yo tenía pruebas y no tenía interés en darle otra audiencia. Si volvía a aparecer, estaba listo, y si no lo hacía, mejor. De cualquier manera, ya no era yo el que estaba a la defensiva. No tuve que esperar mucho, el silencio de Susan duró 3 días enteros, lo cual honestamente me sorprendió. Empecé a pensar que tal vez finalmente había aceptado la realidad, pero subestimé lo terca que realmente era. Al 4.º día se volvió nuclear. Empezó en el trabajo, estaba en medio de una reunión con mi equipo revisando plazos y asignando tareas cuando uno de los administradores de la oficina llamó a la puerta y asomó la cabeza como si hubiera visto un fantasma. Hay alguien en el vestíbulo preguntando por ti. ¿Quién? Pregunté. Dice que es tu prometida. Sentí la tensión inmediata en la sala, varios levantaron la mirada esperando ver si lo confirmaba. Solo negué con la cabeza, ex prometida,
corregí con calma poniéndome de pie, dame un minuto. Salí al vestíbulo y allí estaba, Susan en modo de batalla completo, peinada, con un vestido que gritaba no solo aparecí, llegué. Caminaba de un lado a otro como si fuera dueña del lugar, la recepcionista estaba a 2 segundos de llamar a seguridad. Susan, dije con tono parejo, ¿qué haces aquí? Su rostro se iluminó con un alivio falso lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo lo oyera. Finalmente, ¿sabes lo preocupada que he estado? Me has estado ignorando y tu teléfono. Corta la actuación, dije con voz baja pero afilada, no perteneces aquí, este es mi trabajo, no tu escenario. Eso la detuvo un segundo, parpadeó y luego se recuperó con una sonrisa, solo quería hablar en persona sin todo el ruido. Ya tuviste esa oportunidad, le recordé en la cena, y en lugar de hablar te burlaste de mi madre muerta delante de mi familia, no tienes una segunda oportunidad para darle la vuelta. Sus ojos miraron a la recepcionista y a los 2 administradores fingiendo no escuchar, y se dio cuenta de que su show no estaba funcionando. Cambió de táctica, de acuerdo, dijo más bajo entonces, hablemos en algún lugar privado. No, respondí tajante, esto termina ahora, vete o seguridad te sacará. Me miró como si la hubiera abofeteado, no te atreverías. Esa fue la primera vez que la vi quebrarse en público, salió furiosa sin decir otra palabra, los tacones golpeando lo suficientemente fuerte como para resonar. Pensé que ese era el final, estaba equivocado. 2 noches después lo subió de nivel, llegué a casa después del trabajo y encontré a mi padre de pie en mi porche, brazos cruzados como si hubiera estado esperando. ¿Qué pasa?, pregunté. Exhaló despacio, ella vino. Por supuesto que lo hizo, y, pregunté solo para confirmar. Susan dijo que necesitaba explicarse, pasó 15 minutos diciéndome que estabas cometiendo un error, que estabas tirando algo especial, que te amaba, que lo sentía, que estaba cambiando. Puse los ojos en blanco y le dije que se largara de tu porche, luego le dije que si alguna vez volvía a intentar usar el nombre de tu madre como accesorio me aseguraría personalmente de que lo lamentara. Eso no le gustó. Sonreí de lado, bien. Él se encogió de hombros, hijo, no dejes que te haga sentir culpable, tu madre no habría soportado esta mierda y tú tampoco deberías. Luego me dio una palmada en el hombro, entró en mi casa y encendió un partido de béisbol como si nada hubiera pasado. Ese fue el final de su sermón. Pero Susan no había terminado, aún no. El fin de semana siguiente estaba tomando un café en el centro cuando la vi otra vez, esta vez con refuerzos, su hermana, 2 amigas y las mismas lágrimas falsas que había intentado conmigo semanas antes. Se me acercó en la cafetería lo suficientemente alto para que todos alrededor lo notaran. Ahí estás, dijo dramáticamente, poniéndose frente a mí como si hubiera estado esperando, no puedes seguir evitándome. La miré directo a los ojos y sonreí con calma, en realidad sí puedo, mira esto. La esquivé y caminé hacia el mostrador. Su hermana intervino, solo quiere un cierre. Me giré con la orden de café en la mano y dejé salir mi sarcasmo, ¿cierre? Lo tuvo cuando insultó a mi madre delante de todos, lo tuvo cuando se reafirmó después, no puedes quemar un puente y luego pedirme que lo reconstruya por ti. Eso no es cierre, eso es manipulación. El barista se quedó congelado a mitad de un vertido, la gente miraba ahora esperando ver qué pasaría. Las amigas de Susan se veían incómodas, como si no hubieran firmado para estar en esta escena exacta. Susan lo intentó de nuevo, su voz quebrándose como si fuera la víctima, ¿por qué eres tan cruel? Cometí un error. La interrumpí con un tono calmado pero agudo, número 1, revelaste quién eres, eso no fue un error, fue la verdadera tú saliendo a la luz, y una vez que alguien me muestra quién es, le creo. Eso golpeó fuerte, incluso el tipo 2 mesas más allá murmuró, maldita sea. Ella balbuceó algo sobre que yo era injusto y luego agarró el brazo de su hermana y salió furiosa dejando su café con leche intacto. La cafetería quedó zumbando después, pero no me importó, pagué mi café, salí y me sentí más ligero. Esa tarde envié una orden de cese y desistimiento a través de un abogado amigo y comencé el proceso para una orden de restricción, el rastro de documentos empezó, porque aquí está la cosa. Para entonces ya no estaba enojado, no estaba humillado, ni siquiera molesto, estaba entretenido. Ella pensaba que podía emboscarme, torcer la narrativa, hacerme quedar como el malo, pero cada vez que lo intentaba yo salía viéndome tranquilo, sereno y acabado con ella. Ese contraste la quemaba más que cualquier grito. Esa noche recibí un último correo electrónico, asunto por favor amigo. Sé que he cometido errores, pero tienes que entender que estaba bajo presión, tenía miedo, no quise decir esas cosas sobre tu madre, ni siquiera recuerdo haberlas dicho, por favor no nos deseches, ¿qué versión de mí deberías casar?
¿La que se equivocó o la que te ha amado todo este tiempo? Me quedé mirando la pantalla y luego escribí una sola frase: no me caso con versiones de personas, me caso con quienes realmente son y ya lo vi. Luego presioné enviar, bloqueé su correo, cerré el portátil. Esa fue la última vez que oí de Susan directamente. Alejarme no fue debilidad, fue control, y el control se sentía mucho mejor que ser arrastrado en su caos. Una vez que corté a Susan por completo fue como dejar caer una piedra en un estanque. Las ondas solo siguieron expandiéndose, primero en su familia, luego en la mía, luego en el círculo de amigos que solíamos compartir. Cada semana escuchaba algo nuevo y, honestamente, era mejor entretenimiento que Netflix. Aparentemente seguía diciéndole a todos que la había abandonado justo antes de la boda, como si fuera la pobre víctima trágica que había sido sorprendida. El problema era que la gente había estado en esa cena. 50 testigos escucharon cómo faltó el respeto a la memoria de mi madre, se burló y luego se reafirmó después. Ella pensó que podía reescribir la historia, pero las pruebas no desaparecen cuando medio pueblo lo escuchó en vivo. Un amigo me dijo que Susan incluso intentó darle un giro en su trabajo, sacó la carta de mi prometido, me dejó de la nada para dar lástima. Eso duró hasta que un compañero que estuvo en la cena contó la verdadera historia en la sala de descanso. Después de eso la gente dejó de verla como alguien triste y empezó a verla como una loca. Su familia no lo hizo más fácil, lo del investigador privado que descubrí sí, eso también se difundió. Sus padres tuvieron que admitir que lo habían contratado porque tenían preocupaciones, lo cual básicamente se tradujo en confiamos más en un extraño con una cámara que en nuestra propia hija. De eso no se regresa sin parecer sospechoso. Así que intentó nuevas tácticas, chismes, mentiras, lo que fuera. Yo no respondía nada, cuanto menos decía yo, más parecía que ella se estaba desmoronando. Era como ver a alguien intentar pelear con una sombra, cuanto más fuerte golpeaba más ridícula se veía. Mientras tanto mi vida se volvió más tranquila, iba a trabajar, al gimnasio, pasaba tiempo con amigos, sin dramas, sin apariciones repentinas, sin lágrimas falsas, solo días normales otra vez. Y no te das cuenta de cuánto vale la paz hasta que alguien te la ha drenado sin parar. Pero aquí es donde se pone gracioso. Un par de meses después me encontré con alguien inesperado. El colapso de Susan en realidad lo preparó. Estaba en un asado de cumpleaños de un amigo, solo relajándome, y terminé hablando con una chica llamada Taylor. Ella no era parte de nuestro círculo originalmente, era amiga de un amigo que vino, con una vibra totalmente distinta a la de Susan, sencilla, sarcástica, con ingenio rápido. Bromeó sobre cómo parecía que había sobrevivido a una ruptura de reality show, después de que alguien le contó la historia de Susan. Me reí y dije, el reality tiene mejor guión. Susan ni siquiera podía ceñirse a un solo libreto. Nos llevamos bien, no en un estilo de película cursi, sino en ese cómodo esto es fácil. Intercambiamos números, tomamos un café una semana después y desde entonces nos hemos estado viendo bastante casualmente. Ella no está apurada, yo no estoy apurado, después de lo que pasé eso es perfecto. Susan debió enterarse eventualmente porque una noche recibí una cadena de llamadas de números bloqueados, no contesté, no lo necesitaba, ella quería que supiera que sabía, pero aquí está la cosa, cuando ya estás avanzando, la ex gritando de fondo solo suena como estática. Lo realmente satisfactorio fue ver cómo su caída se aceleraba sin que yo moviera un dedo. Primero intentó publicar en línea sobre cómo los hombres no pueden con mujeres fuertes, la gente se burló de ella en los comentarios, alguien incluso publicó fuerte, ¿quieres decir insultar a tu suegra muerta fuerte? Eso consiguió muchos me gusta rápidamente. Para el 6º mes escuché que había pasado por 2 relaciones cortas que terminaron igual, los chicos se dieron cuenta de que era más drama de lo que valía. El karma no solo llamó a su puerta, acampó en su sala de estar. Y yo estaba bien, mejor que bien, el trabajo era estable, mi padre y yo estábamos más unidos que en años, los chicos de la oficina todavía hacían bromas sobre la escena del vestíbulo cuando Susan apareció allí, pero siempre de una manera que terminaba con, lo manejaste como un campeón. Taylor y yo mantuvimos las cosas divertidas y ligeras, sin presión, por primera vez en mucho tiempo mi vida no giraba en torno al caos de otra persona. A veces la gente pregunta si me arrepiento de cómo terminó todo, la respuesta honesta es que ni un poco. Ella me hizo un favor mostrando sus verdaderos colores antes de que hubiera votos y papeles de por medio. Como lo veo, no perdí una prometida, esquivé una cadena perpetua con alguien que habría convertido cada día en otra actuación. Susan una vez me preguntó en ese correo cuál versión de mí deberías casar, ahora tengo mi respuesta, ninguna, porque la verdadera versión ya apareció, clara y fuerte, y no me caso con máscaras. Eso es lo que todavía me hace reír, ella pensaba que era la que tenía las cartas, pensaba que me estaba probando, viendo cuánto me doblaría,
pero nunca se dio cuenta de que no me estaba doblando, estaba observando, tomando notas, y cuando llegó el momento no exploté ni supliqué ni rogué, simplemente cerré la puerta, tranquilo, definitivo, y eso lo odió más que cualquier otra cosa. Así que sí, si te preguntas cómo terminó, la reputación de Susan se hundió, su familia dejó de cubrirla y ella está por ahí todavía intentando darle un giro a la historia. Mientras tanto yo estoy aquí viviendo tranquilo, saliendo con alguien nuevo, riendo más de lo que lo he hecho en años. A veces ganar no se ve como fuegos artificiales, a veces se ve como paz, y la paz suena mucho más fuerte que todo el drama que ella pudo haber hecho. Conseguí un trabajo de $300,000 al año, después de años de lucha, mi padre inmediatamente exigió el 80% para la familia, mi marque, los corté de mi vida y nunca miré atrás, pero lo que vino después demostró que el dinero no fue la mayor traición. Hola Reddit, mi familia decidió que yo era básicamente su cajero automático personal, y cuando finalmente tuve una gran oportunidad en la vida, intentaron reclamarla como si fuera su derecho de nacimiento. Lo que empezó como ayúdanos un poco se convirtió directamente en amenazas, demandas y sabotajes. Al principio me quedé callado, pero eventualmente dejé de jugar al buen hijo y empecé a jugar con inteligencia. Digamos que me empujaron demasiado lejos, y yo empujé de vuelta con más fuerza. Creciendo, yo, hombre de 30 años, nunca fui el niño que necesitaba que le sostuvieran la mano. Si algo se rompía, lo arreglaba, si necesitaba dinero, me las arreglaba para conseguirlo. Mi padre siempre intentaba atribuirse el mérito, actuando como si él fuera la razón por la cual yo sabía manejarme solo, pero la verdad es que aprendí mucho más de mi madre. Ella era la que podía estirar $1 en 3 comidas y mantener la casa funcionando, mientras él jugaba a pretender ser el hombre de la casa. Luego, cuando mi madre falleció, el poco equilibrio que quedaba en la familia se fue con ella. A partir de ese momento, básicamente yo mantenía todo a flote, mientras mi padre y mi hermana seguían como si yo fuera simplemente su red de seguridad incorporada. Cargué con ese papel durante años, sin tener realmente la oportunidad de concentrarme en mí mismo. Finalmente, las cosas cambiaron. Conseguí un trabajo de $300,000 al año, no es broma, después de años viviendo con sobras, partiéndome el lomo para pagar las facturas médicas de mi difunta madre, comiendo fideos enlatados y usando zapatillas que parecían haber peleado en una guerra, finalmente vi la luz al final del túnel. Aquella mañana recibí la carta oficial de la oferta, incluso la imprimí solo para poder sostenerla en mis manos, $300,000 al año, contrato de 5 años. Recuerdo haber pensado, finalmente puedo respirar, podía pasar de modo supervivencia a una vida real. Mi plan era simple, pagar lo que quedaba de la deuda hospitalaria, empezar a ahorrar como loco, tal vez incluso viajar por primera vez en mucho tiempo. Me merecía ganar. Así que compré algo de comida para llevar de camino a casa, pensé en disfrutar una pequeña celebración tranquila, incluso llamé a uno de mis amigos, le conté la noticia y enloqueció por teléfono, como si me hubieran seleccionado en la NFL. Me dijo amigo, estás asegurado de por vida, yo también lo creí. Pero el universo aparentemente pensó espera, aún no hemos terminado de probarte. Apenas me senté a comer cuando mi padre irrumpió, con mi hermana embarazada siguiéndolo como su sombra. Sin felicitaciones, sin un estamos orgullosos de ti, directamente a los negocios. Mi padre empezó con necesitamos el 50% para nosotros y el 30% para tu hermana, sin excusas, como si fuera una factura de servicios, como si me estuviera cobrando por existir. Me reí, de verdad me reí en su cara, porque pensé que era una broma. ¿Quién exige el 80% del salario de su hijo el mismo día que lo contratan? Pero no, hablaba en serio. Se apoyó en el discurso de te dimos un techo, como si yo no hubiera pagado ya 5 años de facturas mientras ellos vivían como reyes. Luego mi hermana, con aire de superioridad, dijo ya dejé mi trabajo, sabía que nos ayudarías, también necesitamos un coche nuevo. Esta es la misma hermana que no podía mantener un empleo más tiempo que un anuncio de YouTube, parecía que ya estaba comprando en su cabeza. Y cuando pensé que el circo no podía ponerse peor, mi tío se sumó a la fiesta más tarde ese día, cruzó los brazos como si fuera la jueza Judy y dijo si no aceptas, te demandaremos por abandono familiar, ya tenemos abogado. Lo juro, si se pudiera embotellar el descaro que había en esa sala, se podría alimentar a un país pequeño. Resumamos, consigo un trabajo de 300,000, mi padre exige el 50% como si fuera un impuesto, mi hermana quiere el 30% porque está embarazada y cansada de trabajar, y mi tío me amenaza con demandarme por no dejar que me roben. Yo simplemente me senté allí tranquilo, asintiendo como si escuchara, pero por dentro estaba acabado. Ese fue exactamente el segundo en el que dejaron de ser familia y se convirtieron en simples parásitos con mi apellido.
Me levanté, los miré a todos y dije gracias por confirmar lo que ya sabía. Esa misma tarde empaqué todo lo que tenía en cajas y lo saqué, no les di aviso, no dije adiós, incluso cancelé el pago automático de todo, electricidad, agua, comestibles, e incluso los impuestos de la propiedad que salían de mi cuenta, todo a mi nombre, todo desapareció con un clic. Al anochecer ya me había ido, nuevo apartamento, nueva vida. Y déjenme decirles, esos primeros días se sintieron como salir de prisión, sin más facturas a mi nombre, sin más llamadas nocturnas de necesitamos ayuda con esto o aquello. Todo mi sueldo era mío por una vez. Mientras tanto, empezaron a llegar los mensajes, de papá llámame urgentemente, de mi hermana por qué rebotaron las facturas, de mi tío eres un malagradecido. Los ignoré a todos, si intentas chantajearme por el 80% de mis ingresos, no recibes devolución de llamada. La cuestión es que no soy del tipo que se echa atrás en una pelea, especialmente cuando tengo la razón. No iba a seguir recibiendo golpes solo porque compartimos ADN. Ellos pensaron que me poseían, lo que no entendieron es que yo no acepto viajes de culpa, y mucho menos acepto extorsión. Y eso fue solo el comienzo, 2 semanas después volví a casa del trabajo y allí estaba, pegado a mi puerta, un sobre grueso sellado con el sello del Tribunal del Condado, una citación, estaba siendo demandado por mi propio padre, la acusación era abandono familiar, ni siquiera algo legal real, básicamente no nos diste dinero así que ahora te arrastramos a la corte. Me quedé allí leyéndolo como si acabara de recibir una multa de estacionamiento por existir. A la mañana siguiente fui al juzgado para confirmar que era real y efectivamente lo era. Entrar en ese lugar ya se sentía surrealista, pero lo que lo empeoró fue que mi padre y mi tío estaban en el vestíbulo riéndose de algo en su teléfono, me vieron, sonrieron como si ya hubieran ganado y luego volvieron a mirar la pantalla. Si alguna vez quieres saber cómo se ve la traición, imagina a tu propio padre actuando como un matón de secundaria frente al mostrador del secretario. Ni siquiera me molesté en decir nada, tomé los documentos, salí directamente y llamé a un abogado. Encontré a uno especializado en derecho de familia, un hombre mayor, sin rodeos, su oficina estaba llena de carpetas como si hubiera estado coleccionando desastres familiares durante décadas. Me sentó, revisó la citación y dijo, he visto esto 100 veces, ¿tienes documentación que muestre que ya los has estado manteniendo? 5 años, respondí, facturas, impuestos, cosas médicas, todo a mi nombre. Se recostó, golpeó su bolígrafo y dijo, tráeme hasta el último papel, facturas de servicios, estados de cuenta de tarjeta de crédito, recibos médicos, si tu padre tiene bienes ocultos podemos contraatacar, no asumas que esto es solo un pleito civil, si malgastó dinero es criminal. Esa noche, en lugar de disfrutar de mi nuevo trabajo, estaba hundido hasta el cuello en cajas polvorientas y archivadores que no había tocado desde el funeral de mamá, y entonces lo encontré. Enterrado en una de las carpetas de mamá, entre recibos hospitalarios y cartas de seguro había una vieja nota manuscrita, doblada con cuidado, bordes amarillentos, la letra de mamá en el exterior de madre. La abrí con cuidado, dentro había una carta corta de mi abuela, la madre de mi mamá, mi queridísima hija, con este fondo fiduciario quiero asegurar tu futuro y el de mi nieto, especialmente en tiempos de enfermedad o necesidad médica. Fondo fiduciario, me quedé helado, ¿qué fondo fiduciario? La carta tenía el nombre de un bufete estampado débilmente en la parte inferior, tomé mi teléfono, lo busqué en Google y efectivamente aún existía. Llamé de inmediato, me transfirieron a un socio jubilado que debía tener más de 80 años, contestó con voz cansada, pero en cuanto mencioné el nombre de mi abuela se animó, oh sí, lo recuerdo, dijo, $250,000 en un fondo fiduciario para gastos médicos, tu padre era el fideicomisario. La garganta se me secó y se usó para su tratamiento. Pausa, luego el anciano aclaró la garganta, no, lo disolvió 3 días después del funeral de tu madre, dijo que ya no había necesidad médica. El fideicomiso estaba escrito para priorizar necesidades médicas, pero también me nombraba a mí como beneficiario restante después de mamá, como fideicomisario mi padre no tenía permitido simplemente disolverlo, pero lo hizo de todos modos. Juro que el teléfono casi se me cayó de la mano, mi madre había muerto mientras yo vendía mis pertenencias para pagar sus facturas médicas, haciendo turnos extras, y todo ese tiempo mi padre estaba sentado sobre $250,000 destinado a su cuidado. Me quedé mirando esa carta, con las manos temblando, pensando en cada sacrificio que había hecho, 5 años destrozándome por nada. No solo me extorsionaron, me dejaron sufrir mientras ellos vivían cómodamente de mi agotamiento. A la mañana siguiente dejé la carta y copias de todo lo demás en el escritorio de mi abogado, la revisó, me miró con un raro destello de emoción y dijo, esto ya no se trata de abandono filial, esto es fraude, malversación de fondos fiduciarios, tu padre está en serios problemas.
Salí de esa oficina con una energía completamente nueva. Ellos querían demandarme por no ser su cajero automático, bien, pero ahora yo tenía pruebas que podían poner a mi padre entre rejas. Ese fue el día en que la pelea dejó de ser sobre culpa o obligación familiar, se convirtió en algo más, justicia. Mi abogado no perdió ni un segundo, en menos de 48 horas presentó una contrademanda que probablemente hizo que mi padre se atragantara con su café matutino, fraude, malversación de fondos fiduciarios, mal uso de herencia. Dijo, esto no es un drama familiar, esto es criminal, si cae en el escritorio equivocado podría convertirse en cargos penales e incluso atraer la atención del fiscal general del estado. Por primera vez en mucho tiempo no estaba acorralado, no me estaba defendiendo, estaba contraatacando. Por supuesto, mi hermana no iba a quedarse tranquila. El lunes siguiente llegué a la oficina pensando en cosas normales como plazos con clientes y de repente mi jefe me hizo pasar a su despacho. Cerró la puerta y deslizó un papel sobre el escritorio. Recibimos una queja muy específica sobre ti, dijo, anónima. Alguien afirmó que yo había trabajado en secreto para una empresa familiar y que ahora estaba robando sus diseños en mi nuevo trabajo, incluso enumeraron nombres de proyectos. No necesitaba un detective para saber quién estaba detrás de eso. ¿Estos diseños?, preguntó mi jefe, ¿los creaste para esa empresa? No, dije manteniendo la voz firme, los hice hace años como freelance, son míos, tengo contratos, facturas, sellos de tiempo, todo. Eso era todo lo que Recursos Humanos necesitaba para iniciar una investigación a fondo y cuando Recursos Humanos investigan no se anda con juegos. Durante las siguientes 2 semanas destrozaron mi historial laboral como si fueran el FBI, querían contratos, cadenas de correos antiguos, recibos de PayPal, exigieron acceso a mis antiguas nubes de archivos. Incluso me pidieron encender portátiles antiguos que no tocaba desde la universidad para verificar fechas de creación de archivos. Uno de los representantes de Recursos Humanos, un tipo llamado Carl, me sentó 3 veces y me hizo las mismas preguntas de formas ligeramente diferentes, como si intentara pillarme en un error. Mientras tanto, el ambiente en el trabajo cambió, compañeros que antes bromeaban conmigo en el almuerzo se quedaron callados, algunos me saludaban con un gesto educado, otros me evitaban por completo. Uno de mi equipo se apoyó en mi cubículo y me dijo, oye, ¿de verdad llevabas el negocio de tu padre? La fábrica de rumores ya giraba y yo lo sentía. La peor parte era la paranoia, y si mi familia había ido más lejos, y si falsificaban documentos o registraban una empresa falsa a mi nombre. Ya habían cruzado tantas líneas que no podía descartar nada. Me quedaba acostado mirando al techo repasando escenarios como si me preparara para un juicio. 2 semanas de esto, 2 semanas entrando en la oficina con compañeros susurrando tras las pantallas, 2 semanas de hacer charla en reuniones mientras me preguntaba si la mitad de la mesa pensaba que yo era un ladrón, y entonces todo cambió. Mi director me llamó, esta vez su cara era indescifrable, cerró la puerta, se apoyó en el escritorio y dijo, contactamos a la persona que hizo la denuncia, cuando le pedimos contratos laborales colgó, luego volvió a llamar con una voz diferente fingiendo ser testigo, mismo número de teléfono. No pude evitar sonreír, mi hermana había intentado incriminarme con el mismo número que usaba para enviar mensajes a su salón de uñas. El director deslizó una carpeta, también verificamos tus proyectos, los derechos de autor están a tu nombre, anteriores a cualquier supuesta empresa, investigación cerrada. Finalmente solté el aire que había estado conteniendo durante 2 semanas, mi trabajo estaba a salvo, mi reputación intacta y mi hermana, ella misma se había hundido, pero entonces mi director añadió algo que no esperaba. Irónicamente, esos proyectos fueron parte de la razón por la que te contratamos en primer lugar, mostraban iniciativa y originalidad, queremos hablar de un aumento. Piensa en eso por un segundo, mi hermana intentó destrozar mi carrera y en cambio accidentalmente me consiguió un sueldo más alto. Cuando salí de esa oficina, mis compañeros intentaron actuar con naturalidad, como si no me hubieran estado mirando de reojo durante 2 semanas, no expliqué nada, dejé que se quedaran con la duda. La verdad es que acababa de sobrevivir a un ataque profesional por parte de mi propia familia y salí más fuerte aún. Todo el asunto me dejó un sabor amargo, ya me habían demandado por no entregarles mi salario, habían robado a mi madre moribunda y ahora mi hermana había intentado arruinar mi carrera, ya no actuaba solo por codicia. Esto era desesperación, y la gente desesperada no se detiene con un solo movimiento. Esa noche me senté en mi apartamento con todas las pruebas apiladas sobre la mesa, la carta de mi abuela estaba justo encima, la que probaba que mi padre había robado el fondo fiduciario de mamá. La miré fijamente y me di cuenta de algo importante, esto no había terminado. Si ya estaban dispuestos a venir por mi trabajo, intentarían otra cosa, no sabía qué sería aún, pero sabía que tenía que estar preparado. Resulta que no tuve que esperar mucho, la respuesta estaba en los registros públicos, a la vista de todos.
Tarde en la noche, después de terminar otra ronda de organizar pruebas para mi abogado, decidí seguir investigando las finanzas de mi padre, registros de propiedad, gravámenes, hipotecas, todas esas cosas aburridas pero reveladoras. Ahí lo vi, la casa de mi madre, la que había comprado al contado con su herencia años atrás, específicamente para que ningún banco pudiera tocarla. Ella quería que se quedara en la familia, libre de deudas, un lugar seguro sin importar lo que pasara. Mi padre la había hipotecado 15 meses antes, no un préstamo pequeño o razonable, no, había firmado uno de esos préstamos express con tasas de interés tan brutales que bien podían ser un robo legalizado. El saldo pendiente era enorme, la cuenta estaba marcada como morosa, no estaba pagando. Me quedé allí mirando la pantalla con la mandíbula apretada, de repente todos esos discursos sobre el deber familiar y los debes tenían sentido. Su exigencia del 80% de mi salario no era para mantener a la familia, era para tapar el agujero que él mismo había abierto en la casa que mamá había luchado por mantener segura. No estaba tratando de preservar su memoria, estaba jugando con ella. A la mañana siguiente, como un reloj, comenzaron los mensajes de manipulación. Primero de mi padre: piensa en el jardín de tu madre, ella plantó esas rosas con sus propias manos, morirán si perdemos la casa. Adjunto había una foto borrosa del patio trasero, los parterres descuidados. Seguramente había salido solo para tomarla. Una hora más tarde llegó otro: aquí es donde tu madre quería pasar sus últimos días, estás dejando que se destruya. Mi hermana también intervino, enviándome una foto del porche delantero: a mamá le encantaba sentarse aquí con su té, ¿de verdad vas a dejar que lo quiten? No respondía ninguno de los dos, no estaban apelando a mi corazón, estaban intentando usarlo como un arma, gran diferencia. Esa noche no pude sacármelo de la cabeza, así que me subí al coche y pasé por la vieja casa, aparqué a una cuadra, apagué el motor y simplemente observé. Las luces estaban encendidas en la sala, sombras se movían tras las cortinas, por un segundo los recuerdos volvieron de golpe, mi mamá sentada en ese mismo sofá riéndose de viejas repeticiones de televisión, el olor de su comida flotando por las ventanas abiertas. Pero luego llegó la furia, porque detrás de esas cortinas ya no estaban los momentos familiares, estaban las personas que habían robado el fondo fiduciario de mamá, que me habían drenado durante años y que ahora querían que yo rescatara la casa que ellos habían destruido. Me fui antes de hacer algo estúpido. Pausa rápida amigos, YouTube acaba de sacar esta nueva función de hype, si estás enganchado con esta historia dale al botón de hype, eso le dice a YouTube que este video merece explotar y ayuda a que sigan llegando historias aún más locas, gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. A la mañana siguiente le di a mi abogado la actualización, escuchó con atención tomando notas y luego dijo las palabras que cambiaron todo el campo de juego. Presentaremos una solicitud para congelar sus bienes de inmediato, si es tan imprudente no puedes permitir que siga moviendo dinero. En una semana la contrademanda fue presentada, fraude, malversación y ahora congelación de activos encima, mi padre estaba oficialmente acorralado. La congelación no detuvo el embargo del banco, la ejecución hipotecaria siguió adelante y el reloj de la casa continuaba corriendo, pero el verdadero golpe llegó en forma de una orden de restricción que el juez concedió después de revisar los mensajes de acoso, las amenazas constantes y los intentos descarados de manipulación. De repente, mi padre y mi hermana ya no podían contactarme legalmente, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni falsas denuncias anónimas a mi lugar de trabajo. El silencio fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. Se quedaron callados por un tiempo, luego empezaron a violarlo con llamadas nocturnas y mensajes de voz, guardé todo para el juez. Por primera vez en mi vida adulta me di cuenta de que no era yo quien corría desesperado, eran ellos. Cada movimiento que hicieran a partir de ahora se volvería en su contra, cada maniobra desesperada se convertiría en evidencia. Durante años yo había sido el tipo que parchaba agujeros en un barco que se hundía, ahora era yo quien sostenía el tapón, decidiendo si el barco flotaba o se hundía, y créeme, no tenía intención de mantenerlo a flote. Esa noche me senté en mi apartamento con el montón de documentos legales esparcidos sobre la mesa, encima estaba la orden de restricción, firmada y sellada, fue entonces cuando lo entendí, el equilibrio de poder había cambiado por completo. Mi padre ya no era el hombre que daba las órdenes, mi hermana ya no era la princesa mimada cobrando cheques que no había ganado, yo era quien tenía el control, no porque quisiera venganza, ni siquiera por el dinero, sino porque por primera vez desde que mi madre falleció tenía pruebas de que no estaba loco, de que no estaba exagerando y de que no era el villano que ellos intentaban pintarme. Habían intentado hacerme sentir como un mal hijo por no entregarles mi salario, ahora la ley decía lo contrario. Y allí sentado, con su casa al borde de la ejecución hipotecaria, sus bienes congelados y sus amenazas legalmente silenciadas, me di cuenta de algo importante,
ya no se trataba de demostrarles nada a ellos, se trataba de que yo decidiera exactamente cuánto iban a perder. Y al parecer no planeaban hundirse en silencio. El primer golpe llegó un lunes por la mañana, tenía una gran reunión con un cliente que valía millones para la empresa, el tipo de acuerdo que podía prepararme para un ascenso más adelante. Entré al estacionamiento con mi traje, portafolio bajo el brazo, listo para arrasar el día. En su lugar encontré mi coche destrozado como un CD rayado, profundas marcas cruzaban el capó, la palabra traidor grabada con letras irregulares, en ambas puertas laterales pagarás raspado tan fuerte en la pintura que se veía el metal. Para rematar, mi neumático delantero estaba completamente rajado. No había cámaras en esa sección, ni testigos, pero vamos, yo sabía perfectamente quién lo había hecho. Se me hundió el corazón no por el coche, sino porque debía estar al otro lado de la ciudad en 40 minutos, en cambio estaba al teléfono con una grúa que no podía llegar hasta dentro de 2 horas. Papeles del seguro, fotos para evidencia, explicárselo a seguridad, el reloj seguía corriendo. Cuando llegué a la reunión en un coche de alquiler ya habían pasado 2 horas, el cliente estaba rígido en su silla mirando el reloj como si lo hubiera insultado a toda su familia. Entendemos que ocurren emergencias, dijo fríamente, pero esto nos hace cuestionar tu profesionalismo. Me mantuve firme, expliqué la situación sin dar detalles, fue vandalismo dirigido, no negligencia, se lo demostraré con resultados. Pasé la siguiente semana trabajando el doble para salvar ese acuerdo, visité al cliente en persona, le mostré de nuevo mi portafolio, presenté un plan extra que ni siquiera tenía que preparar. Apenas me sostuve en pie pero lo recuperé, el trato se mantuvo vivo aunque mi jefe dejó claro, esto no puede volver a pasar. El mensaje estaba dado, mi familia había declarado la guerra total. Y si pensaba que lo del coche era el punto más bajo, estaba equivocado, pasaron a la humillación pública. 2 semanas después comenzó a circular un enlace en grupos locales de Facebook, ayuda con gastos médicos familiares urgentes, un GoFundMe creado por mi hermana. La descripción era pura ficción, una historia lacrimógena sobre un padre leal y una hija embarazada abandonados por su hijo egoísta y sin corazón, escribieron como si yo me hubiera marchado dejándolos morir de hambre en el frío. El colmo, afirmaban que había una emergencia médica totalmente inventada, mi padre estaba bien, el embarazo de mi hermana era normal, solo querían dinero. ¿El resultado? Apenas $20, 2 semanas enteras mendigando a desconocidos en línea y recaudaron menos que el precio de una pizza. Los comentarios fueron brutales. ¿Por qué el hijo no está ayudando? Algo no cuadra, emergencia médica, ¿dónde están las pruebas? La humillación se propagó rápido, los vecinos lo vieron, la gente de su iglesia lo vio, mi hermana no podía ni comprar leche sin que alguien le preguntara por su supuesta emergencia familiar. Pero aún no habían terminado conmigo. Una tarde, cuando salía del trabajo, escuché gritos en el estacionamiento, agudos, estridentes y muy familiares, mi hermana. Había violado la orden de restricción y apareció, barriga de embarazada y todo, gritando como actriz de telenovela bajo la lluvia, eres un monstruo, chilló lo suficientemente fuerte como para que medio edificio la escuchara, papá está enfermo, la casa de mamá se va a perder por tu culpa. No dije una palabra, solo saqué mi teléfono y empecé a grabar. Ella lo vio y gritó aún más fuerte, agitando los brazos como si estuviera en un escenario. En cuestión de minutos salió seguridad, luego la policía, y cuando el oficial terminó de hablar con ella, seguía furiosa pero no tan ruidosa. Me apartó y me dijo que si volvía a acercarse a mí sería un arresto automático, me dijo que podía haberla esposado ahí mismo, pero como estaba visiblemente embarazada y no era violenta, lo documentó como una violación y le dio una última advertencia. Mientras tanto, yo seguía revisando sus finanzas en los registros públicos, era como ver un colapso en cámara lenta. El equipo del taller empezó a desaparecer uno por uno, primero el cortador láser de $8,000, luego la soldadora industrial, todo vendido a precios de casa de empeño. Sus autos también fueron embargados, lo supe porque un vecino entrometido publicó fotos en el grupo local de Facebook. ¿Alguien sabe por qué se llevaron los autos de los Murphy? La sección de comentarios los destrozó vivos. Aún así, la desesperación hace que la gente se vuelva creativa, y mi hermana se volvió nuclear. Fue un jueves por la noche cuando mi teléfono no paró de vibrar, docenas de llamadas perdidas de mi novia Ana. Cuando finalmente contesté, ella estaba gritando por la línea, ¿quién demonios es esa rubia? ¿Qué rubia?, pregunté ya confundido. La que estabas abrazando en tu apartamento, vi las fotos, no me mientas, llevabas la misma camisa que la semana pasada. Se me heló la sangre, mándamelas, le dije. Lo hizo y sí, si no hubiera sabido mejor, también lo habría creído. Fotos de mí en mi propio apartamento, abrazando a una mujer que nunca había visto en mi vida. Mi cara,
mi ropa, mis muebles, todo parecía real, excepto que yo sabía que no lo era. Las fotos estaban editadas con inteligencia artificial, hechas profesionalmente. Mi hermana debió pagarle a alguien o conseguir ayuda, porque no eran montajes chapuceros, eran el tipo de imágenes que podían arruinar la vida de cualquiera. Ana, escucha, dije intentando mantener la calma, son falsas, alguien intenta sabotearnos. Sí, claro, replicó ella, esa es la excusa clásica. Colgó y luego me bloqueó. 6 meses construyendo una relación, destruidos en un instante. El mensaje anónimo que acompañaba las fotos fue la pista final, pensé que deberías saber qué clase de hombre es realmente tu novio. Un amigo preocupado. Sí, preocupado mis narices, era mi hermana, nadie más iría tan lejos. Me quedé en silencio, teléfono en mano, mirando esas imágenes. Ya me habían quitado el dinero, la casa, la paz, y ahora venían por mi felicidad también. Y lo peor es que funcionó, por un minuto funcionó, me golpearon. Pero en vez de romperme, encendió algo en mí que ni siquiera sabía que tenía, porque ahora ya no se trataba solo de dinero o de justicia, era personal. ¿Querían guerra? Bien, iban a aprender qué pasa cuando acorralan al hombre equivocado. No tardó mucho en derrumbarse su ejército. Mi tía intentó colarse como la pacificadora, me llamó una noche con ese tono falso de calma que siempre usaba cuando pensaba que era la adulta de la sala. Entiendo ambos lados, empezó como una terapeuta barata, la familia es lo más importante, seguramente podemos llegar a un acuerdo. La interrumpí, ¿papá te dijo que exigió el 80% de mi salario? Silencio. También te dijo que robó $250,000 del fondo fiduciario de mamá, dinero que pudo haberle dado mejor tratamiento. Más silencio. Tartamudeó una vez y colgó, esa fue la última vez que llamó, supongo que se dio cuenta de que no se puede mediar un robo cuando la evidencia está en blanco y negro. Luego llegó el aviso oficial, mi abogado me lo reenvió con un asunto simple, ejecución confirmada, subasta programada para el 15 de enero. Lo leí una vez, 2 veces, luego sonreí, porque para entonces ya había formado Legacy Restore LLC, el nombre no fue un accidente, no solo estaba comprando una propiedad, estaba reclamando lo que nunca debió ser tocado. Mi aumento más un préstamo bancario me dieron la munición, transferí $200,000 a la cuenta de la empresa como si nada, por primera vez en años tenía las armas y el gatillo. Las semanas previas a la subasta fueron como ver una implosión en cámara lenta, sus autos desaparecieron de la noche a la mañana, embargados, un vecino publicó fotos de las grúas en Facebook, ¿alguien sabe por qué se llevaron los autos de los Murphy? La sección de comentarios se convirtió en una burla masiva. Su equipo del taller desapareció pieza por pieza, vendido por centavos, primero la costosa soldadora, luego el cortador láser, para diciembre el lugar parecía una cáscara vacía. Mi hermana intentó una última maniobra de lástima, apareció en mi edificio a las 11 de la noche, llorando bajo la lluvia, agarrándose el vientre como una mala actriz. El portero me llamó, hay una mujer aquí que dice ser tu hermana, está muy alterada. No tengo hermana, le dije, acompáñela afuera. Miré por la ventana mientras se alejaba bajo el aguacero. Por un segundo sentí lástima, luego recordé las fotos con IA que destrozaron mi relación, la lástima se evaporó. Llegó rápido el 15 de enero, llovía esa mañana, lo cual parecía poesía, excepto que yo no hago poesía. Aparqué a una cuadra y los observé desde mi coche, mi padre y mi hermana estaban parados afuera del tribunal, empapados, pareciendo personas que asistían a su propio funeral. La subasta en sí fue rápida, un puñado de postores, algunos inversores curiosos, un par de viejos persiguiendo propiedades baratas. Me senté al fondo bajo el nombre Legacy Restore LLC, nadie sabía que era yo. Cuando llegó la ronda final levanté mi número, $215,000, eso fue todo, los demás se retiraron, el mazo cayó, vendido. Me recosté, sereno como piedra, mientras mi abogado me apretaba el hombro con una sonrisa. La escritura se registró a la mañana siguiente y en cuanto se publicó, mi abogado presentó el aviso de 30 días para desalojar. Al otro lado de la sala, el rostro de mi padre se desplomó como un edificio en cámara lenta, mi hermana le susurró algo, pero él solo miraba el suelo. Al salir, mi teléfono vibró, era mi abogado, la casa es oficialmente tuya, procede. Una palabra, eso fue todo lo que hizo falta para borrar años de sacrificio, mentiras y manipulación. Pero no había terminado, porque cuando salí, ellos me estaban esperando. Mi padre se abalanzó con los ojos enrojecidos, ¿a dónde vas? Esa es mi casa. Me detuve, saqué la nueva y brillante llave y dejé que el clic resonara al girarla en mi mano. Los vecinos, reunidos para el espectáculo, se inclinaron curiosos, los susurros se propagaron.
Yo soy Legacy Restore LLC, anuncié en voz alta para que todos escucharan, cuando exigiste el 80% de mi salario, decidí recuperar el pasado en su lugar. Mi hermana intentó intervenir con alguna historia de injusticia, la corté con precisión de cuchillo. ¿Quieres hablar de injusticia? Hablemos de los $250,000 del fondo fiduciario que tu padre robó de su esposa moribunda. Jadeos por todos lados, los vecinos se quedaron inmóviles, los suegros de mi hermana, que habían ido por obligación, dieron un paso atrás como si hubieran tocado un cable eléctrico. Mamá murió pobre pensando que no había dinero para su tratamiento, mientras él estaba sentado sobre $250,000, y luego me obligaron a pagar 5 años de facturas que les correspondían a ustedes. El esposo de mi hermana literalmente se llevó las manos a la cabeza como si estuviera viendo colapsar su vida. Sus suegros se marcharon sin decir palabra, los tíos que habían permanecido neutrales se subieron a sus autos y se fueron. Incluso el señor Martínez, el vecino que había conocido a mamá durante décadas, se emocionó, se volvió hacia mi padre y escupió: como pudiste, Carmen era como una hermana para mí. Dejé un sobre a los pies de mi padre, dentro había recibos que demostraban que había pagado cada una de las deudas médicas de mamá, incluso había donado $50,000 al hospital local creando la beca oncológica Carmen Hernández. ¿Ves, papá?, le dije mirándolo a los ojos, yo honré su legado, tú lo destruiste. La lluvia seguía cayendo, pero el silencio pesaba más que el agua. Cuando me marché, sus reputaciones estaban acabadas, sin casa, sin taller, sin autos, sin respeto, nada. Habían sido despojados frente a sus vecinos, sus parientes y ellos mismos. Yo salí no solo con una escritura, sino con la prueba de que era yo quien tenía el control ahora. El aviso de desalojo llegó a su buzón 3 días después, 30 días, eso era todo lo que les quedaba. Esa semana mi teléfono no dejó de sonar, llamadas, mensajes, incluso correos de voz donde mi hermana fingía llorar tanto que no podía hablar. Mi padre dejó uno diciendo: somos familia hijo, no tires la sangre por la borda, otro donde explotaba: te arrepentirás cuando estés solo. No respondía ninguno, mi abogado me dijo que guardara todo, así que dejé que los correos de voz se acumularan, capturas de pantalla de los mensajes, todo archivado cuidadosamente en una carpeta llamada evidencia, acoso. Cada mañana me despertaba, revisaba el calendario y sonreía, un día menos para que empacaran sus cajas. El día del desalojo llegó como cualquier otro, nublado, lluvia constante, lo bastante fría para doler. Al doblar la calle vi de inmediato el camión de mudanza frente a la casa, abollado, la pintura descascarada, medio letrero arrancado. 2 alguaciles apoyados en su coche vigilaban el proceso, la ley estaba allí para asegurar que todo se mantuviera civil, lo que significaba que por una vez yo no tenía que ser el malo. Aparqué a la vuelta de la esquina, bajé y caminé despacio, sin ostentación, pantalones negros, chaqueta limpia, paraguas en mano. No estaba allí para regodearme, estaba allí para asegurarme de que la orden se cumpliera. Mi padre estaba en el porche empapado, discutiendo con los alguaciles, las manos agitadas, la voz quebrada. Ellos ni se molestaban en responder, solo señalaban los papeles y le decían que se diera prisa. Mi hermana salió después, cargando una bolsa de basura llena de ropa, la cara roja de tanto llorar o gritar o ambas, su esposo detrás cargando cajas, sin mirar a nadie. El pobre parecía haber envejecido 5 años en un mes. Algunos vecinos se habían reunido, no toda la cuadra, pero lo suficientes para que fuera incómodo. La señora López estaba bajo su paraguas susurrando a la vecina, otros fingían revisar el correo bajo la lluvia, todos sabían lo que pasaba. Me detuve al borde del jardín, no grité, no di discurso, solo me quedé firme bajo el paraguas mirando. Mi padre me notó primero, se congeló a media frase, luego me señaló como si yo fuera el problema: tú hiciste esto, gritó ronco, esta es la casa de tu madre, ella se avergonzaría de ti. Uno de los alguaciles giró la cabeza y dijo con voz plana: señor, siga moviendo sus cosas. Mi hermana también me vio: nos estás echando a la calle, dijo agarrándose el vientre como si actuara para el público, estoy embarazada, ¿qué clase de hermano hace esto? No respondí, solo la miré a los ojos y luego volví la vista a los alguaciles, ellos asintieron, entendían que yo no iba a caer en la trampa. Ese silencio funcionó mejor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Unos vecinos susurraban más fuerte, uno murmuró: no dejó ella su trabajo hace meses, otro respondió sí, porque pensó que él pagaría todo. El chisme se propagó más rápido que el agua de lluvia. Mi padre lo intentó de nuevo: por favor, piensa en la familia, piensa en los recuerdos de tu madre. Lo corté calmado, firme: mamá quería esa casa segura, fuiste tú quien la firmó. Se calló, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el alguacil le dijo: señor, se acabó el tiempo, siga moviéndose.
Cuando el camión estuvo cargado, los alguaciles me entregaron una copia de la orden firmada. Todo claro, dijo uno, la propiedad es suya. Mi padre estaba de pie bajo la lluvia, manos temblorosas, rostro gris, mi hermana apoyada en el camión, limpiándose la cara. Ninguno me miró al subir, el camión se alejó echando humo y dobló la esquina, y así de simple se fueron. No me mudé a la casa, demasiados recuerdos, demasiada mala historia. En su lugar la remodelé y la alquilé a una pareja joven con un bebé. Pagaban puntualmente, mantenían el lugar impecable. Meses después me enviaron una postal, una foto de su pequeño dando sus primeros pasos en la sala, al reverso decía gracias por darnos un hogar. Eso fue suficiente para mí. La última vez que vi a mi padre y a mi hermana fue en un supermercado de descuento al otro lado de la ciudad, se veían más viejos, desgastados, con la ropa colgando. Mi padre me vio, se congeló, luego tiró de la manga de mi hermana, se metieron en otro pasillo sin decir palabra. No lo seguí, no sentí ira, no sentí lástima, solo nada. Así supe que había ganado, no porque los humillé, ni porque recuperé la casa, ni siquiera porque los vecinos finalmente vieron la verdad. Gané porque ya no tenían poder sobre mí. No recuperé a mi familia, construí algo mejor, una vida donde nadie podrá volver a extorsionarme. Y sí, valió la pena, cada uno de los centavos.